Vale. Pues bienvenidos al módulo 4 de edición y corrección de textos. Ya estamos al final de la UCA, nos quedan menos de 15 días, nos quedan 13 días para el cierre. Eh, el módulo 4 lo tuvimos del 10 al 21 de octubre, o lo estamos teniendo del 10 al 21 de octubre, y la actividad integradora la vamos a hacer entre el 22 y el 29 de octubre. Em, Yo voy a todavía, me están diciendo algunas de las compañeras que hay unas actividades, unos foros en los que no tienen calificación. Creo que hemos tenido problemillas en la plataforma. Me ha borrado incluso a mí publicaciones desde la apertura de foros hasta calificaciones. Entonces hay calificaciones que ya estaban, que no aparecen, entonces me voy a regresar para que aparezcan. Em, y creo que me voy a ir descargando los Exceles con las calificaciones porque si no al rato vamos todos a ayudar. Em, Porque son muchos estudiantes y somos muchos docentes. Y si no, yo no quiero que al rato suframos porque haya una catástrofe con las calificaciones. Em, Esa es una. Si alguien se da cuenta hasta como el martes de la siguiente semana que no tiene calificaciones de los primeros tres módulos, avíseme para que vea como qué fue lo que pasó. Y poderles calificar. Y eh, en ese mismo sentido, quienes estén atrasadas, por favor, pónganse al corriente. Después del 29 de octubre no se revisa y no se califica nada, porque además para ustedes se cierra la plataforma, entonces no es posible subir trabajos. Y porque yo tengo que entregar calificaciones al inicio de noviembre, entonces ese es como el último día que tengo em, para recibir los trabajos para poder asentarles calificaciones. Eh, la siguiente sesión ya les daré una como fechas de cómo prosigue y qué es lo que hacemos. Pero entonces, por favor, pónganse al corriente. Si tienen actividades atrasadas, todavía las pueden entregar. Después del 22 de octubre no voy a calificar con máximas de 10, porque ni a mí me da tiempo de revisar, sino todo al final, y para ustedes va a perder completamente sentido de las actividades y no van a poder hacer las correcciones y modificaciones que son pertinentes lo que, para cómo está planteada la UCA y lo que hemos estado trabajando. Em, ¿Alguna duda o algo? No, todo bien, gracias. Vale. Em, Del módulo 4, entonces, el propósito es, como en términos amplios, aplicar el uso de la retórica en la redacción del ensayo para asegurar y cumplir las características de la escritura, como son claridad, concisión, sencillez, adaptación y corrección. Ahora voy a explicarlas, que algunas son un poco las que ya hablamos la sesión pasada. Pero sobre todo el seguimiento de reglas gramaticales, ortográficas y de puntuación para eliminar los vicios del uso del lenguaje, ¿no? Algunas de ustedes se han dado cuenta que de pronto les hago como algún comentario eh, o retroalimentaciones o revisión como de, ojo con esto se tiene que se tendría que escribir así, quizás esta palabra más bien es esta, etcétera. Entonces vamos a estar trabajando un poco sobre estas dos líneas a lo largo del módulo. Ahora, antes de seguir avanzando, esto era lo que iba a cambiar desde la vez pasada. Cuando abrí la sesión ahorita dije, esta diapositiva está al revés. Se me olvidó cambiarla. Nos va a revisar, bueno, como somos nada más Daniel y yo, mm, el, digamos como el ensayo, lo que pusimos en en el cuadro. Vamos a hablar de eso, digamos como, Eh,
Ahorita no sé si nos dé tiempo porque hay como un par de cosas que quiero revisar, pero igual si nos da tiempo al final las podemos checar. Ah, ok. Ujú. Eh, bueno, entiendo, Ivette, entonces que tú ya hiciste la actividad, eh, pero igual como parte de las indicaciones de la sesión de, bueno, mi plan de la sesión de hoy era darles las indicaciones para esta actividad del módulo 4 que básicamente lo que vamos a hacer es revisar y corregir nuestro ensayo. Em, Ah, igual entonces, puede ser nada más como que, como pues, bueno, yo ya lo hice, ¿verdad? O decirme a mí, pues, o sea, no, no sé, ¿cómo? o evaluarlo, o no sé. Sí, pues sí, Ah, sí, igual como lo hacerme podemos. su retro ahorita, pues, o sea, así como que en general o algo. Sí, pero ¿te parece bien si lo hacemos hacia el final? Es que hay varias cosillas Ah, sí, está bien. que quiero presentarles del módulo, pero sí, si quieres podemos hacer la revisión al final. Estoy atrás. Em, entonces, tenemos eh, como eso, como objetivo revisar con sentido autocrítico el ensayo que realizaron ya para el módulo 3. Habían antes hecho como unos avances. Yo en casi todos los casos sí entregaron más o menos en las fechas, les di retro para que pudieran hacer los avances al módulo 3 ya de la redacción del ensayo. Van a tener que usar un documento que se llama recursos de la actividad. Cuando abren la página de la tarea auténtica, eh, tienen que darle clic justo a esas comillas o al que apenas si se ve una diferencia en el color de texto de recurso de la actividad, ahí es donde está el documento que van a utilizar y es un Word, un documento editable, es un Word. Eh, y van a ir siguiendo las indicaciones del formato, ¿no? Entonces, hay una parte como de argumentos, de APA, de referencias, de ortografía, eh, etcétera. Hay como varios rubros ahí que van a tener que marcar si se cumple, si no se cumple y si hay como en algún punto aspectos a mejorar. La parte del final del documento tiene dos segmentos como de modificaciones, observaciones o cómo mejorar el ensayo y una parte como de, básicamente se tienen que reconocer lo que hicieron bien, ahora no me acuerdo cómo se llama. Eh, Les voy a pedir que también llenen esas dos porque en la rúbrica para que yo les revise vienen también marcados esos dos segmentos y si no, pues van a perder. Eh, y un poco eh, yo les he dado retro en los foros y en las actividades un poco con estas características de esto está bien hecho, ojo acá, recomendaciones. Algunas están tal cual divididas en tres, otras son como con segmentos más claros y otras son como versiones más cortitas, sobre todo en los foros son más cortas. Eh, y eh, Les voy a pedir que los pongan juntos el cuadro y bueno, la actividad esta y el ensayo que los pongan en el mismo documento. De preferencia, el cuadro primero, si pusieron el ensayo primero y la revisión al final también está bien, no pasa nada. Eh, Porque si me mandan solo la actividad, pues ya, ¿no? Luego para mí es más complicado eh, ir, abrir las tareas anteriores, buscar la suya, abrirla y trabajar como documento a documento. Es más fácil si está todo junto para no andar triangulando. Em, ¿Vale? ¿Dudas? Creo que estoy hablando muy rápido. No, sí. De hecho, yo puse primero el ensayo y luego el cuadro. Y así me estuve basando. Igual en el mismo documento para no irme al otro, al Word y luego acá a ver qué le modifico. En un solo de esos me puse a hacer todo. Per- Perfecto, está perfecto. Sí, no, no pasa nada. Sí, está el documento al final, del un cuadrito de observaciones al final. Perfecto. Va. Entonces.
Eh, una de las cosas que vamos a revisar, que son para mí como parte esencial del módulo 4, y viene como presentación de su tarea, eh, y como introducción a la tarea auténtica, tiene que ver justamente con la presentación del ensayo, ¿no? Que es un poco cómo se lee y cómo inicia, sobre todo cómo inicia. Em, entonces, yo les decía el otro día que... Em, perdón, de pronto me entró como el pánico de que no estoy grabando y tuve un poco de miedo. Ah. Em, la presentación del ensayo, que tiene que ver un poco con el formato y otro poco con el inicio del documento, es importante porque nos va a ayudar a convencer a nuestros lectores de lo que estamos diciendo y que tenemos como claridad, que tenemos credibilidad, que sabemos qué es lo que estamos diciendo y que tenemos como motivos para decir lo que estamos diciendo. Y entonces tiene estas características que son primera impresión, bueno, como estas claves que tienen que ver con la primera impresión, la claridad de las ideas, la credibilidad, la organización y el enganche. Entonces, como en la primera impresión, eh, es importante, ¿no? Cuando abrimos el documento, insisto, como un poco en términos visuales, y otro en contenido, porque ¿no? Es como este primer contacto, esta primera interacción que tenemos, lectores con los trabajos. Una presentación que esté como bien hecha, bien estructurada, puede ayudar a atrapar la atención y a motivar a continuar la lectura del trabajo. Y eso puede ser, o el título que esté puesto como con, ¿no? ciertas características que me hagan decir como, ah, este es el título que está arriba, que está separado, que tiene un color o un tamaño diferente o una fuente diferente. Em, ¿No? Tiene subtítulos, tiene párrafos bien definidos, a lo mejor tiene subtítulos o como subsecciones, eh, como como la estructura visualmente es clara, como en dónde empieza, dónde termina, cuáles son como las pausas, etcétera. Y también la, en la introducción, que sea una introducción clara, que no tenga errores, que esté bien escrita, que esté bien planteada, que tenga como, ahorita voy a definirlo el enganche, pero que tenga un enganche y que esté, ¿no? Que jale, que llame la atención de quienes estábamos leyendo. Otro punto es la claridad de ideas. Una buena presentación ayuda o proporciona una visión clara del tema que se va a tratar a lo largo del ensayo y esto ayuda a que sigamos el hilo argumentativo. Una manera de hacer esto, les había dicho en algún momento, puede ser usando subtítulos o usando preguntas para organizar la información. Entonces, esto incluso cuando yo veo el documento, si lo escaneo antes de empezarlo a leer, sé dónde viene la introducción, eh, el planteamiento del problema, el desarrollo por subtemas, las conclusiones y las referencias. Pero también cuando hago la introducción o la presentación del ensayo, decir, ¿no? Como el tema que voy a argumentar, que se los he dicho mucho, el tema que voy a argumentar, más bien el tema que voy a trabajar es este, mi argumento central es este, eh, lo que voy a defender en este trabajo es esto, o el objetivo, la pregunta de investigación o tal, es esto. Em, y también tenerlo escrito, incluso, ¿no? Decir como voy a, se va a trabajar de esta manera, que eso tiene más que ver con organización, pero ¿no? Voy a trabajar de esta manera ayuda para que quienes estamos leyendo nos vayamos haciendo como un mapa mental, como una idea de por dónde vamos a ir y en qué momentos vamos a ir avanzando en esos puntos, ¿no? Luego tenemos la credibilidad, eh, que tiene que ver con que cuando las presentaciones o la introducción está bien escrita y es profesional, aumenta la credibilidad y esto puede hacer que quienes nos están leyendo confíen más en los argumentos. Y esto de la credibilidad y que
esté bien escrito no solamente es importante en los primeros párrafos, sino durante todo el texto, pero sobre todo los primeros párrafos. Em, Se me fue la idea. Y entonces, una cosa que vamos a tener, una cosa que es importante cuidar cuando, sobre todo cuando hacemos la introducción, pero en general en el texto es, si voy a poner cifras, definiciones, información actualizada, lo que sea, poner referencias. El fin de semana estuvimos en el coloquio de presentación de avances de tesis de sus compañeras de último semestre, de octavo semestre. em, y uno de los trabajos que revisé tenía un par de cosas en la introducción, en el primer párrafo, sin referencias. Entonces hablaban era un proyecto de Frontera Norte, de migración, y hablaba del CPP-1 y nunca decían que era el CPP-1 y no había una referencia y una cifra de Profe, tantos miles de personas. Dime. entonces en la introducción también, si redactas algo de algún autor o lo que sea del artículo, se pone la referencia. O nada más es Ujú. explicar de qué va a tratar la tesis, como en el caso de la muchacha. O también se puede entonces poner referencias ahí. Se puede poner referencia si es importante, Mm. por ejemplo, en tu caso decir como, pues el río este, yo qué sé, son, Una palabra relevante, pues, o sea, ajá, pero alguna ¿de quién la palabra dijo? o alguna cifra, ajá, Ah, de quién la dijo, como son tantos kilómetros de río y entonces afecta a tantos kilómetros de sí, territorio. porque yo pensé que nada más era ya cuando empiezas a escribir o a redactar toda la investigación, pues. Entonces también se puede en la introducción. Sí, sí, en la introducción, sí, a lo largo del texto en general, todo lo que recuperen de información de otro lado, sí que lleve su referencia. Y las pueden usar también como para darle más estructura y organización eh, como la estructura y la organización, no como la importancia, sí, a lo mejor un tema es importante porque ha afectado a X número de personas, ¿no? Este X número de personas, ¿de dónde estoy sacando qué es ese dato? ¿No? O son, la contaminación ha aumentado en tanto porcentaje en los últimos 10 años, ¿de dónde estoy sacando esa información? ¿Va? Ok, gracias. No, por nada. Em, Otro es, ¿qué les pasa? Em, el siguiente punto es la organización, también sí, no sé qué. Em, Denme- ya. Eh, el siguiente punto es la organización. La presentación también puede ayudarnos a dar idea de cómo está organizado el ensayo y esto también nos ayuda a entender mejor los argumentos. Y esto tiene que ver otra vez con dos cosas. Una, como la estructura visual que les decía, y a lo mejor que tenga como subtemas o que esté como organizada por partes. Y también pueden decir al principio como "Bueno, la primera parte del ensayo, ¿no? Bajo el subtítulo tal voy a describir eh, algo, si es que no queda como tan claro en el subtítulo, pero por ejemplo, la primera parte del ensayo voy a hablar de las características del río, en la segunda parte la característica de la población y en la tercera las afectaciones generales. No lo tienes que hacer así, Betty. No lo tienes que modificar como yo estoy diciendo, lo que como tú lo sientas que que haga más sentido. Ah, no, de hecho sí lo vi como que otros ejemplos de ensayos y que pues lleva un orden, pues sí. Ujú. Empezaste a hablar de la contaminación, pero poco a poco vas metiéndole sobre las muertes
de, por la contaminación. Y ya de ahí Ujú. poco a poco se va yendo como que hay tanta muerte y esto y el otro y así. Y ya luego cómo afectó. Bueno, yo lo veo así pues, que poco a poco como ir metiéndole, no poner en este párrafo de hablé tal cual de esto, sino, mm, bueno, ¿cómo lo explico? Bueno, creo que sí me entiendo yo sola pues, Sí, 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 porque no. lo que leí en mi evaluación es lo que digo, sí, sí tengo como que, ya que me especifico pues de, ¿cómo? Déjale busco cómo le puse. Un orden lógico Ujú. del texto, pues. Sí, Eso, más sí, bien es eso, pues. sí, perfecto. Un poco a eso se refiere también la organización, ¿no? Que sigue un orden lógico y si por alguna, o sea, una cosa que podemos hacer en la introducción es decir como cuál es ese orden que va a seguir, como esto que me acabas de decir tal cual, como primero voy a hablar de esto, y luego de esto, y luego de esto. Eh, pero justo que siga como esa secuencia, es importante que no vayan, como les he dicho en algunos momentos, como pues empiezan por aquí y luego cambian de tema y luego regresan y luego se van para allá y luego regresan al principio y luego como hay que tratar de... Es complejo, ¿eh? Yo ya sé que lo estoy diciendo así como si fuera bien fácil, pero en el fondo es complejo, sobre todo cuando estamos trabajando temas complejos o que involucran como muchos Sí, temas de hecho en sus temas. yo sí le batallé en ese aspecto de cómo, para que tenga ese orden lógico, pues, Ujú. porque sí tardé, ya estuve, pues, que me explicaran, que me leyeran, para yo escuchar, dije, ok, sí, sí tiene lógica lo que estoy diciendo para poder llegar a mi punto, pues. Sí, perfecto. Es que, ¿ves? Sí, sí funciona, ¿no? Cuando uno se escucha o ¿no? O lo leen o te lee. Sí, la verdad sí, o sea, pero yo ocupo que alguien más me lo lea, es decir, de decir, mira, es que aquí no concuerda esto. Lo que a mí me pasa también son las palabras como de conexión a Ujú. los párrafos. Eso me falta. Eso es lo que a mí me falla un poco. Por eso lo puse en mi cuadro, de que si hay como esa conexión y pues la verdad no, porque no pongo palabras o frases que, que sean acorde como a un ensayo, pues son como desbalagadas o no sé cómo le puse. Ujú. Es complejo, yo lo sé y de pronto digo como, por eso me gusta hacer como, ya sé que esto está difícil, ¿eh? Lo estoy diciendo así como si fuera muy fácil, pero yo sé que de pronto el tema es complejo. Ejemplos, creo que tienen ya varias cosas de ejemplos de conectores en plataforma. Em, Me estoy Ah, poniendo sí, sí, cosas sí hay que... varios, pero eh, también